Descubre el significado oculto de las lenguas sagradas en un viaje místico hacia tu alma. Nunca imaginé que una simple meditación revelaría un secreto oculto. Todo comenzó una noche en la que las estrellas parecían susurrar. Me senté en mi pequeña habitación, la luz de las velas danzando a mi alrededor. Cerré los ojos y respiré profundo. El silencio era palpable. Las hojas crujían afuera, como si la naturaleza misma estuviera expectante. Sentí que algo estaba a punto de suceder. Un zumbido suave recorrió mi cuerpo, y de repente, las palabras ancestrales comenzaron a fluir en mi mente. ¿Por qué eran tan familiares? El lenguaje era suave, como un río que acaricia las orillas. En esos momentos, vi imágenes en mi mente. Pueblos antiguos, rituales olvidados, el brillo de las almas conectadas. Mi corazón latía desbocado, y una mezcla de miedo y asombro me invadía. ¿Podría ser que estas lenguas sagradas guardaran un mensaje para mí? Un eco resonó en mi interior, preguntas sin respuesta flotaban en el aire. ¿Quiénes eran esos espíritus que me guiaban?, me preguntaba mientras la brisa en la ventana parecía hablarme. El murmullo del viento contenía secretos que deseaba desentrañar, y yo estaba listo para seguir la pista. Cada símbolo que se mostraba ante mí se sentía poderoso. Intenté recordar, pero todo seguía escapándose como arena entre mis dedos. En un destello, vi una figura. Un anciano con ojos profundos, que me miraba con sabiduría. «¿Estás preparado para descubrir la verdad?», murmuró, y la visión se desvaneció. El silencio volvió, pero ya nada era igual. Ese instante había cambiado todo. Mientras abría los ojos, sentí una energía intensa recorriendo mi ser. Algo había comenzado una búsqueda, un llamado. Hey, antes de que continuemos con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegurarte de que aún estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conectemos. El susurro de la noche seguía presente, aunque mi mente ahora estaba en un torbellino de preguntas y ansias de respuestas. Era consciente de que el anciano me había dejado una incógnita, un eco sutil que resonaba en mis pensamientos. ¿Estás preparado para descubrir la verdad? Pero, ¿qué verdad? Sentía que debía encontrarla, que esos símbolos y palabras traían consigo un mensaje vital. A la mañana siguiente, el sol brillaba con una claridad inusual, como si también el universo me estuviera animando a seguir el camino. Decidí salir a caminar, permitiendo que el aire fresco y el canto de los pájaros me guiara. Mientras avanzaba por el sendero del parque cercano, mi mente divagaba entre sueños y realidades. Sin previo aviso, una luz brillante capturó mi atención. Una mariposa de colores vibrantes danzaba delante de mí, moviéndose con una gracia etérea. La mariposa se posó en una flor, y en ese momento entendí que su presencia no era casual. Recordé que en muchas culturas, estos seres alados simbolizan transformación, el paso entre mundos. Tal vez sea el mensaje que necesito, pensé. La claridad que buscaba podría estar oculta en los cambios que iba a experimentar. Con el corazón acelerado, decidí seguirla. La mariposa voló de flor en flor, guiándome a un pequeño claro donde un antiguo árbol se erguía majestuoso. Tenía raíces retorcidas y un tronco amplio como si hubiera sido testigo de 1000 historias. Me senté a su sombra, sintiéndome protegido y conectado a la energía de la tierra. Entonces, cerré los ojos, permitiendo que la calma envolviera mi mente. Imaginé que el anciano regresaba, que su voz resonaba a través de los susurros del viento. Y así fue. La verdad no se encuentra solo en las palabras, sino en la esencia de lo que somos, dijo, y esta vez la visión fue más vívida. Podía ver cómo las almas de aquellos que había amado se entrelazaban con mi propia luz, comunicándose en un lenguaje más profundo que cualquier lengua humana. Ese instante íntimo entre las almas comenzó a llenarme de una sabiduría ancestral. Cada momento de dolor,
cada éxito, se sentía como un hilo que tejía el tapiz de mi existencia. No era solo un individuo, éramos una red de experiencias, una corriente que se movía hacia un destino mayor. Pero en el fondo sabía que esta revelación apenas era el comienzo. Al abrir los ojos, la mariposa estaba de nuevo ante mí, como si esperara que captara algo más. Volvió a volar, pero antes lo hizo, me lanzó una mirada que parecía urgente, como si diera una advertencia silenciosa. Con cada paso que daba, un nuevo rayo de luz surgía de las sombras del claro, desvaneciéndose en la distancia. Me di cuenta de que la búsqueda no solo era por un mensaje, sino por una conexión con el tejido del universo. Mientras el eco de las palabras del anciano resonaba en mi corazón, una nueva pregunta surgió en mi mente: ¿qué otros secretos guardan las lenguas sagradas en su abrazo universal? Con la mariposa como guía y el deseo ardiente de conocer la verdad empujando hacia adelante, supe que mi viaje apenas había comenzado. El aire estaba impregnado de un aroma a tierra húmeda, y la mariposa continuaba su danza, llevándome hacia adelante, a medida que la luz del día se intensificaba. Mi corazón latía con una anticipación palpable, cada paso en el sendero parecía resonar con la energía de mi propósito. Mientras me alejaba del claro, las imágenes de mis seres queridos danzaban por mi mente, un recordatorio constante de la unión que compartíamos. Pasé junto a un arroyo sereno, cuyas aguas cristalinas reflejaban el cielo azul. Allí, los guijarros en el fondo parecían brillar de una manera casi sobrenatural, como si contaran historias del pasado. La corriente del agua fluyó libremente, arrastrando consigo hojas muertas y pequeños troncos, simbolizando la impermanencia de la vida. Observando esa transformación, comprendí que todos, al igual que el agua, llevábamos dentro el potencial de cambiar nuestras trayectorias. Como había permitido que mis preocupaciones me anclaran, mientras contemplaba, mi mente se llenó de imágenes de antiguos monumentos y escritura sagrada, la idea de que los símbolos mismos poseen vida. Cada carácter, cada marca, podría estar cargada de poder. Recordé las palabras del anciano: la verdad no se encuentra solo en las palabras. Una chispa de comprensión iluminó mi ser. Tal vez la respuesta que buscaba no residía en conceptos abstractos, sino en la conexión entre el corazón y el universo. De repente, una sombra se deslizó sobre el agua. Miré hacia arriba y vi un grupo de aves volando en formación. Sus alas batían con un ritmo sincronizado, creando una melodía visual que me llenó de asombro. Era un recordatorio de que incluso los seres más distintos pueden colaborar para lograr la belleza. Me pregunté si estaba dispuesto a reconocer mi propio papel en este vasto tapiz. La mariposa, incansable, se detuvo sobre una piedra iluminada por el sol, y pensé que su pulsar de colores reflejaba un mensaje críptico: sigue el camino del entendimiento. Al acercarme, allí, tallada en la piedra, se reveló una inscripción, un símbolo en espiral que me era familiar, que había visto en libros antiguos. Sus bordes curvados parecían expandirse y contraerse, un eco de la vida misma. Cerrando los ojos nuevamente, dejé que la esencia de lo sagrado penetra en mí. En mi mente se dibujó un nuevo paisaje, una biblioteca infinita, llena de saberes. Un vasto océano de lenguas y tonos resonaba, mezclándose en un canto que llamaba a ser escuchado. Cada letra parecía adquirir vida, pulsando a su propio ritmo, contando historias de amor, pérdida y descubrimiento. ¿Qué significaría comprender esto a fondo? Sentí el tira y afloja de las emociones al pensar en el destino que nos guía. La mariposa, imperturbable, se aventuró más lejos, llevándome a un nuevo rincón del parque. Allí, pude sentir una energía intensa pulsando en el suelo. Me agaché y toqué la tierra, sintiendo su calor. Fue entonces cuando capté una visión fugaz: rostros de ancestrales guardianes de sabiduría, cada uno sosteniendo un lenguaje único, tejido en el alma del planeta. De pie, acunando esta revelación, dirigí mis pensamientos hacia el futuro. ¿Aceptaríamos nuestra responsabilidad en este vasto tejido? La mariposa, ahora posada en mi hombro, pareció decirme que aún había secretos por descubrir y que mis preguntas debían ser más audaces. Con el susurro de ese canto ancestral resonando dentro de mí, una nueva pregunta brotó: ¿qué lenguas, además de las humanas, están esperando ser entendidas en este viaje? La búsqueda se convertía en un llamado irreprimible hacia lo desconocido, y el camino ante mí se extendía, lleno de posibilidades y misterios por desentrañar.
El sendero serpenteaba hacia adelante, adentrándose en un nuevo paisaje lleno de árboles altos que se entrelazaban como brazos buscando el cielo. La mariposa danzaba a mi alrededor, guiándome con su cadencia constante. A medida que avanzaba, cada hoja y rama parecía susurrar secretos olvidados, y sentí que el aire se tornaba más denso, cargado de una sabiduría ocultada por el tiempo. De repente, un sonido sutil como un canto resonó a través del bosque. Era un eco etéreo que parecía proceder de todos lados y de ninguna parte, envolviéndome en su melodía envolvente. Me detuve, los ojos cerrados, permitiendo que la armonía me absorbiera. En ese momento, el tiempo pareció detenerse, y vi visiones brillantes, símbolos, rituales, movimientos de manos que narraban historias de una conexión profunda entre lo humano y lo divino. A medida que el canto se intensificaba, imágenes de pueblos antiguos y sus sabidurías ancestrales fluyeron a mi mente. Pensé en la importancia de la escucha, no solo a través de las palabras, sino también a través del susurro del viento, del murmullo de las hojas y del canto de los ríos. Reflexioné sobre cómo había prestado poca atención a esos mensajes. ¿Qué más podría aprender si abriera el corazón a los susurros de la tierra? La mariposa se posó en una rama, su vibrante color contrastando con la corteza marrón. Miré a mi alrededor, sintiendo que el universo entero estaba en sintonía conmigo, y un impulso me llevó a acercarme a un arbusto cercano. Allí, en las sombras, amontonadas como joyas ocultas, vi unas flores moradas que parecían brillar. Me agaché y acaricié sus pétalos, sintiendo una vibración, como si hubieran estado esperando ser tocadas. Cuando lo hice, un nuevo sentido de claridad me envolvió. Las flores me hablaron en un lenguaje sentido, un idioma de esencia pura. Estamos aquí para recordarte, parecían decir, la belleza de cada ser viviente, el poder de las conexiones que forjamos. Recordé las palabras del anciano nuevamente, cada criatura tiene una voz. Esta revelación me llevó a meditar sobre cómo la comunicación va más allá del habla, la conexión es el auténtico lenguaje del alma. Sin embargo, como si presintiera un cambio, la mariposa comenzó a revolotear de nuevo, llevándome hacia adelante. Era como si el entorno me instara a seguir explorando. Me levanté, despierto a la vida que me rodeaba, y seguí su trayectoria hacia un pequeño claro donde la luz del sol caía en estrechos haces, iluminando un círculo de piedras dispuestas de manera precisa. Cada piedra parecía tener un propósito, como portadoras de una energía colectiva. Comencé a caminar alrededor del círculo, y al hacerlo, sentí una intensa conexión con cada piedra, como si cada una tuviera una historia que contar. En ese instante, susurré una pregunta al viento: ¿qué es lo que realmente significa comunicarse? La respuesta llegó a mí en un instante. Miré nuevamente las piedras y comprendí que cada una, en su individualidad, contribuía a la fortaleza del conjunto. ¿No era eso un reflejo de nosotros mismos, seres humanos entrelazados en experiencias compartidas? Reflexioné sobre esta comprensión mientras el canto desde el bosque comenzaba a desvanecerse, llevándose consigo esa sensación de conexión. La mariposa se detuvo bruscamente, posándose justo frente a mí. Sus alas vibrantes parecían revelar un nuevo patrón, un símbolo de cambio, un recordatorio de que lo que hemos vivido en el pasado es solo una parte del viaje. Con el corazón palpitante y la mente llena de preguntas, supe que debía avanzar hacia lo desconocido. ¿Qué más lenguas estaban esperando ser escuchadas? ¿Qué parte de mi ser se había mantenido en silencio, esperando ser revelada? La búsqueda se adentraba en lo oculto, con cada paso prometiendo descubrimientos que trascendían las palabras. El camino clamoroso se extendía ante mí, lleno de posibilidades y misterios que esperaban ser develados. Al avanzar, noté que la mariposa reanudaba su danza, pero esta vez parecía guiarnos hacia una oscuridad más profunda y misteriosa. El aire se enfrió levemente, y los árboles, antes vibrantes, se tornaron en siluetas apenas visibles, como guardianes que custodian secretos inmemoriales. Mientras seguía su dirección, el canto ya no resonaba, pero las vibraciones del entorno parecían cobrar vida. El cambio en la atmósfera erizaba mi piel, llevándome a pensar en las energías latentes que rodeaban todo lo que existe. Fue entonces que percibí un brillo distante, casi imperceptible, como si la oscuridad misma estuviera vibrando. Con cada paso, ese brillo se hacía más intenso,
y pronto me encontré frente a una cueva discreta, su entrada adornada con símbolos labrados en la piedra que parecían resonar con vida propia. La curiosidad reemplazó cualquier traza de duda. Sin pensarlo mucho, decidí entrar. La luz se transformó en suaves destellos que iluminaban las paredes, revelando dibujos místicos, imágenes de figuras danzantes, de elementos naturales entrelazados y, en el centro, un gran árbol de raíces expuestas, un símbolo de conexión entre los mundos. Me acerqué, sintiendo como mi corazón se aceleraba ante la maravilla del lugar. Al tocar la superficie de esas pinturas, una oleada de sentimientos me atravesó. Las imágenes parecían hablar, pero no a través de palabras. Era un lenguaje de sensaciones, un eco de vidas pasadas, de historias definidas y de lecciones perpetuas. Cada trazo contenía un fragmento de sabiduría ancestral, y fue entonces que comprendí, la forma más pura de comunicación no se basa en la palabra misma, sino en la esencia compartida. Más allá de las imágenes, encontré un pequeño altar de piedras organizadas. Una de ellas, más brillante que las demás, emanaba una luz que desafiaba la oscuridad de la cueva. Me acerqué, sintiendo su energía atrayente. En el instante en que la toqué, una visión se despliegue ante mí, vi un mundo en el que el silencio era escuchado, donde la comprensión fluía entre criaturas que jamás pronunciarían un sonido. Era una danza entre lo tangible y lo etéreo, revelando un mundo donde la verdadera esencia de la comunicación prosperaba. Sin embargo, justo cuando iba a sumergirme más en esa sabiduría visionaria, un eco reverberante invadió la cueva. La mariposa apareció de nuevo, revoloteando frenéticamente, como si intentara advertirme de algo. Su presencia era intensamente urgente. Con el corazón palpitante, me volví hacia la entrada, donde un rayo de luz luminosa atravesaba la penumbra. Una nueva pregunta surge: si el alma puede comunicarse más allá de las palabras, ¿qué otros mensajes podrían estar ocultos en los pliegues de la existencia que aún no he desentrañado? Con cada respiración, la incertidumbre y la curiosidad se entrelazaron en un nuevo camino, invitándome a descubrir lo desconocido. La mariposa tomó vuelo, y yo, sostenido por un hilo de esperanza y asombro, la seguí hacia el nuevo horizonte. El rayo de luz que emergía de la entrada de la cueva parecía un portal hacia una nueva dimensión, uno donde las sombras no podían seguirme. La mariposa, luminoso faro de intriga, danzaba en la luz, como si supiera que el próximo paso era vital para mi viaje. Con cada paso hacia la claridad, sentí que la energía de la cueva se desvanecía gradualmente, pero no sin antes dejarme con la reverberación de su sabiduría. Al cruzar el umbral, el aire se tornó cálido y fragante, impregnado de aromas de flores silvestres y tierra fresca. El horizonte se desplegaba ante mí, revelando un vasto prado iluminado por una luz dorada que abrazaba cada hoja y cada pétalo. El paisaje se extendía, como un tapiz de colores y formas brillantes, y en el centro de este espectáculo natural, vi el gran árbol de raíces expuestas, el mismo que había visto en las pinturas de la cueva. Era como si todo estuviera interconectado, una continuidad espiritual que me retaba a explorar más allá de lo evidente. Mientras me acercaba al árbol, noté que había figuras sentadas en su sombra. Eran varios ancianos, con rostros que reflejaban el tiempo y la sabiduría. Cada uno parecía sumido en sus pensamientos, pero a su alrededor, una energía pulsante circulaba como un suave murmullo de energía compartida. La mariposa se posó en una de las hojas del árbol, observando con intensidad, como si me instara a unirme a la conversación sin pronunciar una sola palabra. Un anciano levantó la vista y me sonrió, un gesto que parecía sano y cálido. Sin embargo, no habló. En lugar de eso, experimenté una oleada de visiones, como si sus ojos estuvieran proyectando un conocimiento antiguo. Vino a mí la percepción de un cielo estrellado, donde las constelaciones se movían al ritmo de melodías inaudibles, mostrando patrones ocultos que narraban historias de tiempos olvidados. Era allí que, de inmediato, cada estrella parecía contener un secreto, cada constelación un signo de advertencia o guía. Sentí que su conexión conmigo iba más allá de la comprensión verbal. Era un intercambio que resonaba en mi ser. Aprendí que cada uno de nosotros estaba tejido con el hilo del cosmos, cargado de historias que nos unían a todos, incluso sin palabras. En ese momento, la mariposa tomó vuelo y comenzó a revolotear en círculos sobre el árbol. Su danza parecía invocar un lenguaje antiguo.
Observé cómo la energía de los ancianos se intensificaba, y en el aire, las hojas comenzaron a susurrar, formando palabras invisibles. Esta transformación trajo una revelación: la comunicación espiritual no es unidireccional, es un continuo entre el corazón y el universo. Fue entonces que noté los símbolos en la corteza del árbol, resonando con la información escondida. Cada marca parecía ofrecer una clave, un fragmento de la realidad que conectaba esa experiencia con el propósito de mi viaje. Pero mientras más intentaba profundizar en ese conocimiento, sentí una presión detrás de mí, como si algo oscuro estuviera acechando, queriendo perturbar esa conexión sagrada. Los ancianos miraron hacia el horizonte donde sombras se formaban, una advertencia callada en sus ojos. Me di cuenta de que el camino hacia la comprensión espiritual podría estar lleno de obstáculos invisibles. Con el corazón acelerado y consciente de que lo que estaba por descubrir podría no ser fácil, me volví hacia el árbol y susurré con fervor mi pregunta interna: ¿cómo puedo proteger esta conexión, y qué es lo que representa la oscuridad que amenaza con desvanecerla? La mariposa parecía escuchar, su vuelo incesante guiándome hacia la siguiente fase de mi descubrimiento. A medida que mis palabras flotaban en el aire, el gran árbol pareció cobrar vida. Sus ramas se moverían sutilmente, como si respondieran a mi inquietud. La luz dorada que bañaba el prado se intensificó, creando espejos de sombras que reptaban en el suelo. Era un espectáculo hipnótico, pero también perturbador. Las figuras de los ancianos no parpadeaban, permanecían fijas, concentradas en la emanación de energía que se expandía entre nosotros. De repente, un sonido sonoro retumbó dentro de mi pecho. No era un eco mundano, sino el murmullo de voces antiguas, un coro que hablaba en lenguas desconocidas. Cerré los ojos, permitiendo que las vibraciones me atravesaran, y en esa entrega, fui transportado a una realidad donde palabras y silbidos formaban un lenguaje vivo. No podía entender los significados, pero sentía su peso, su historia, como una brisa que acaricia la piel. Era el murmuro de lo atemporal, una guía que provenía del tejido del ser. Sin abrir los ojos, vi un paisaje que se extendía a mi alrededor. Era una visión de campos y montañas, pero también de cuencas oceánicas y cielos estrellados, entrelazados por ríos de luz. En cada uno de estos lugares, las voces resonaban en sus dialectos, una danza en la que cada sonido parecía ser un llamado a la armonía y al equilibrio. De pronto, me asaltó una revelación: las lenguas antiguas no eran solo palabras, sino fragmentos de energía de la tierra misma, llevadas por aquellos que habían caminado antes que yo. Cada canto era una invocación a la comprensión, una búsqueda de lo sagrado que unía el deseo humano con lo divino. Pero incluso en esta revelación, sentí una sombra sobre mi conexión, como un peso que amenazaba con sumergirlo todo en la oscuridad. Cuando abrí los ojos, uno de los ancianos me miraba con la intensidad de su sabiduría. Su sonrisa había desaparecido. En su lugar, un gesto de seriedad ocupó su rostro, como si estuviera a punto de compartir un secreto vital. Su mano se alzó y, con un movimiento lento, gesticuló hacia el horizonte oscuro que comenzaba a lucir más amenazador. El lenguaje de la oscuridad, dijo, aunque su voz era un susurro, se sentía como una verdad profunda resonando en el aire, es también antiguo y poderoso. Implica la desconexión, el olvido y la pérdida de la esencia. Es el desafío de cada viajero del alma. Aquellos que buscan la luz también deben confrontar sus sombras. Cada paso hacia la claridad atrae la oscuridad. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Comprendí que la oscuridad que sentía no era un enemigo externo, sino un reflejo de mis propios temores y dudas, la parte de mí que anhelaba permanecer en la inercia de lo conocido. Mientras los ancianos continuaban tejiendo un relato silencioso a través de su energía compartida, la mariposa regresó y se posó frente a mí. Sus alas brillaban intensamente, entrelazando matices de oro y azul. Era un recordatorio de transformación, de la capacidad de esa criatura frágil para muy bien elevarse y volar, a pesar de la adversidad. Tomando valor, decidí adentrarme en los símbolos del árbol, no solo como meras marcas, sino como mensajes. Las raíces se extendían hacia el suelo como filamentos sagrados, conectándome a la misma esencia de la tierra. En ese instante, sentí la pulsación de la vida dentro de mí, y las voces de las lenguas sagradas resonaban de nuevo, esta vez incluso más fuertes, pero el avance de las sombras empezaba a acercarse.
Un movimiento sutil en el aire me hizo dudar, ¿habría algo más esperando al acecho, aún más allá de mi propia ignorancia o sombra? La profunda resonancia de la conexión espiritual que había empezado a formar con aquellas palabras antiguas me llenó de inquietud. Fue entonces que me quedó claro que tendría que enfrentar no solo las pruebas externas, sino también los laberintos oscuros de mi propia alma. ¿Cómo puedo dar luz a mis sombras y convertir la oscuridad en un paso hacia la autenticidad?, me pregunté en silenciosa súplica, mientras la mariposa iniciaba otro vuelo, como sugiriendo que el camino todavía por venir contenía más respuestas que cuestionamientos. Las sombras se retiraban por momentos, solo para regresar con una insistencia inquietante. Cada vibración producida por mis pensamientos parecía rasgar el telón de una realidad oculta, advirtiéndome de que el viaje apenas comenzaba. La mariposa, mientras danzaba por el aire, me guiaba cual faro en la niebla, invitándome a despegar hacia lo desconocido. Sin aún comprender del todo, sentí que el propio árbol se erguía ante mí, tocando las nubes. Sus raíces formaban un laberinto que penetraba en las profundidades de la tierra, donde la oscuridad podía ser una tierra fértil o un pozo sin fin. Decidí que debía descender, explorar esas raíces alrededor de las cuales tanto giraba mi nueva comprensión. ¿A dónde me llevarás?, inquiría la mariposa, como si pudiera contestar. Pero ella continuó su vuelo, guiando mis pasos hacia una abertura que se asomaba entre la maleza que crecía a los pies del árbol. Me dejé llevar por el impulso y, con cada paso, la luz del prado fue disminuyendo, dejando un rastro de destellos dorados a mi alrededor. La transición fue abrupta. Al entrar en el sinuoso túnel de raíces, me envolvió una penumbra que contrarrestaba la belleza del exterior. Las resonancias de las lenguas ancestrales se transformaron en murmullos sutiles, como ecos distantes de un ritual que no podía ver, pero cuya energía podía sentir. Así como las sombras se acunaban en la oscuridad, la sabiduría aguardaba en silencio. En el interior, pequeños destellos comenzaron a resplandecer, iluminando símbolos grabados en las paredes de barro y madera desgastadas. Eran marcas que poseían la esencia de vivencias pasadas, historias de aquellos que habían enfrentado sus propios miedos antes que yo lo hiciera. Mientras las luces danzaban a mi paso, supe que cada uno de esos símbolos tenía algo que contarme sobre mi verdad oculta. Me acerqué a uno, donde un círculo con un punto central parecía pulsatir. Al tocar la superficie rugosa, se encendió una chispa que iluminó la penumbra. Escuché entonces un susurro que reverberaba en mis entrañas: la verdad emerge de lo profundo, no hay luz sin la sombra que la defina. Las palabras resonaron en mí, como un eco antiguo que se reflejaba en mi ser. Comprendí, en una fracción de momento, que mis luchas interiores eran parte de un ciclo vital en el cual la aceptación del dolor y el miedo podían conducir a la transformación. La mariposa siguió danzando en el aire oscuro, y el símbolo brilló intensamente, proyectando sombras de lo que había sido y lo que podría ser. Mientras continuaba mi travesía a través de esas raíces, sentí un tirón en mi corazón. Era un llamado, una necesidad de conectar más allá de este viaje individual. ¿Qué sucedería si abría mi voz para compartir lo aprendido? ¿Puedo ser el hilo que une lo antiguo con lo nuevo, la luz con la sombra? Las preguntas se amontonaban en mi mente a la par que las imágenes de los ancianos regresaban. Aquellos portadores de sabiduría no estaban allí solo para observar, habían comenzado a transmitirme un legado que debía ser compartido. ¿Estoy preparado para mostrar mi verdad y arriesgarme a ser visto? ¿El sacrificio de mi comodidad vale la libertad de mi esencia? Las personas que antes eran sombras en mi vida se perfilaban ahora en luces tenues en la memoria, recordándome que el viaje no era solo mío. Adentrándome aún más en aquel oscuro laberinto, supe que las respuestas estaban cerca, pero también lo estaba la prueba que definiría mi evolución espiritual. Al final del camino, me di cuenta de que había comenzado a visualizar una puerta, un umbral iluminado que pulsaba frente a mí. Sus contornos brillaban como una promesa de revelación, un paso más hacia lo desconocido. Pero el horizonte de mis dudas se extendía hacia ese umbral. ¿Aceptarás el desafío de cruzar el umbral y desvelar las verdades que habitan en tu interior?, me cuestioné, con el corazón latiendo en un compás acelerado de emoción y miedo. La mariposa, en su vuelo errático, me miró como si supiera que la decisión estaba a mi alcance. El resplandor del umbral crecía, como si la propia luz llamara a mi corazón. Mis pasos se detenían,
atrapados entre el deseo y el temor, y la mariposa revoloteaba en el aire, como un recordatorio de que el cambio solo ocurre cuando se da el primer paso. Con un profundo suspiro, decidí cruzar la frontera de lo conocido hacia lo desconocido. Al atravesar la puerta, una brisa fresca me envolvió. La luz que empecé a ver era diferente, no hería mis ojos, sino que los llenaba de visiones. Aquí, el espacio se expandía más allá de la lógica, y lo tangible se transformaba en un sueño vívido. Eran lugares y momentos entrelazados en un tapiz de emociones, recorriendo la historia de cada alma que había pisado este camino sagrado. Entre esas visiones, pude ver un lago en calma, reflejando las estrellas como si hubiera robado la esencia del cielo. En sus aguas cristalinas había algo que me atraía, una invitación a sumergirme. La mariposa apareció en mí nuevamente, guiándome hacia la orilla, donde las sombras danzaban en el agua, creando formas que me intrigaban. Mientras me acerqué al lago, sentí un estremecimiento interior. Este es el espejo de tu alma, resonó una voz profunda, no separada de mí, sino como parte de mi propio ser. Aquí podrás ver lo que está oculto, lo que has reprimido y lo que anhelas expresar. Con un gesto involuntario, extendí la mano hacia el agua serena. En el instante en que la yema de mis dedos tocó la superficie, se formó un torrente de visiones, recuerdos de mi infancia, mis luchas, mis fracasos, pero también mis pequeñas victorias. Cada imagen me hablaba con una claridad que nunca había conocido. Cada fragmento de mi vida, por doloroso que fuera, reverberaba con una lección invaluable. Al mirar más de cerca, vislumbres de otros seres aparecieron a mi alrededor, figuras etéreas de aquellos que también habían buscado sus verdades y enfrentado sus sombras. Vi a una anciana con ojos llenos de sabiduría que tejía hilos de luz, un joven guerrero que levantaba su espada contra sus demonios, y un niño pequeño que, a pesar de su miedo, bailaba entre las llamas del caos. Ellos eran mis aliados, mis reflejos, y entendí que no estaba solo en mi búsqueda. Todos compartían la misma oscuridad y la misma luz. ¿Cuánto estás dispuesto a aprender de ellos?, cuestionó la voz resonante, insinuando que debía estar abierto a lo que el lago me ofrecería. Sentí como un nudo se formaba en mi pecho. Aprender significaba afrontar el dolor y adentrarse en lo desconocido, y aunque ya había hecho avances, aún había recovecos de miedo que necesitaban ser iluminados. Con cada visión que se desvanecía, mi mente se sumía en profundas reflexiones. Sabía que el viaje hacia la verdad implicaba aceptar mis limitaciones, mis errores, y, más aún, mis deseos. Ahí está el sello de la transformación, pensé, la aceptación incondicional de todos los aspectos de mi existencia. En esa claridad, el agua tomó un color dorado. Una ola de calidez me envolvió por entero, y comprendí que no había necesidad de rechazar mis sombras, en cambio, debía abrazarlas. Este lapso de comprensión me dejó anhelando más, una sensación de que había algo aún más profundo que explorar. La luz del lago se apagó, dejando un eco de preguntas que danzaban en mi mente. ¿Podrás aceptar tus sombras como parte de ti y, a partir de ellas, crear un camino hacia tu luz? ¿Te atreverás a sumergirte de nuevo en las aguas que revelan tu alma? La mariposa giró en torno a mí, sus alas casi vibrando con la energía de la pregunta, insinuando que el próximo paso sería arrojarme a las profundidades una vez más. Y en ese instante, supe que el verdadero viaje apenas comenzaba. Cuando finalmente me sumergí en el agua fue un abrazo sanador, una conexión cálida con el universo. No era solo agua, era la sustancia de los sueños, el eco de visiones pasadas y el potencial del futuro. Al hundirme, me sentí atrapado en un remolino de colores, recuerdos y emociones que danzaban como luces a mi alrededor. Miré hacia abajo y vi las sombras que solía temer, pero en lugar de terror, sentí una profunda comprensión. Eran parte de mí, fragmentos olvidados que exigían mi aceptación. En ese instante, la mariposa, siempre guiándome, se posó en la superficie del agua. Su imagen reverberó con cada evidente patrón, cada giro que tomaba en el aire. ¿Ves?, parecía decir, el viaje hacia la conexión comienza en la aceptación, en abrazar lo que has ocultado. Y ahí estaba yo, rodeado de reflejos de libertades perdidas y oportunidades no tomadas, aprendiendo que cada sombra también tenía una lección espejo de luz. Flotando en la calma del lago, un sentimiento de paz me invadió, como si cada elemento del universo estuviera en perfecta armonía.
Comprendí que no había necesidad de luchar contra las partes oscuras de mí mismo, debía integrarlas como parte del todo. Con cada exhalación, dejaba ir el miedo y la culpa, y con cada inhalación, permitía que la luz de mi verdad emergiera. A medida que emergí del agua, la luz del sol parecía más brillante, más clara, como si hubiera renacido de mis propias cenizas. La mariposa revoloteaba a mi alrededor, y comprendí que mi transformación era una celebración de todo lo que había sido y de todo lo que podría ser. Sentí la energía de la tierra burlándose de mis limitaciones, penetrando cada fibra de mi ser y planteándome una nueva pregunta: ¿qué harás ahora con la luz que has encontrado? Poco a poco, comprendí que la respuesta no era solo para mí, sino para el mundo que me rodeaba. Había recibido un regalo precioso al abrazar mi sombra y, en ese acto, había descubierto un propósito. Mi viaje no era solo personal, era un llamado a compartir mi luz con los demás, a ayudar a aquellos que se sentían perdidos en sus propias oscuridades. Me di cuenta de que cada alma tiene el poder de transformar el dolor en propósito, el sufrimiento en servicio. Así, tomando la mariposa como un símbolo de esa transformación, comencé a caminar hacia el horizonte. Las sombras que antes eran mis enemigas ahora eran aliadas silenciosas, recordándome que la oscuridad es inevitable, pero la luz que elijo brillar es mi verdadero poder. Al final de ese camino, mientras el sol se ponía en el horizonte, sentí un profundo agradecimiento por cada experiencia vivida. La vida, en su complejidad, es un lenguaje antiguo, un susurro de las almas que buscan conexión. Y en cada rincón de ese viaje, entendí que el verdadero significado de las lenguas sagradas reside en esos momentos compartidos, en nuestra capacidad de escuchar y aprender de las historias de otros. Todos llevamos en nuestro interior un arco iris de sombras y luces, y al aceptarlas, nos convertimos en los arquitectos de nuestra propia luz, recordando que cada paso hacia la verdad es un paso hacia la paz.